Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio nuevo de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a una invitada que se llama Lala Elizondo. Lala es co-founder de Thule Capital, un fondo de inversión inmobiliaria en mercados de crecimiento en Estados Unidos. Y por supuesto, está aquí porque Lala ha invertido en un par de fondos de inversión y directamente en algunas compañías como Escape, Symbiosis y Straight. Lala, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola René, al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad es que felicidades por este espacio. Te soy bien sincera, cuando me invitaste como que no, pues como que sí le dudé o le pensé dos veces porque como que a veces se escucha como no sé si muy sangrón o no el tema de sí, yo soy ángel inversionista. Y la verdad es que pensé y dije, y platiqué con una amiga de hecho y me dice, la neta es que sí, sal, porque hay que, digamos, que desmitificar este tema, y específicamente el tema de la mujer, o sea, como que siento que si de por sí no hay muchos, es un tema que todavía no es muy conocido por todo el mundo, y luego en mujeres menos, ¿no? Entonces, por eso me animé a participar. Digo, la verdad ya vi la calidad de invitados que tienes en los episodios pasados y creo que estoy como más nueva en el asunto. Sin embargo, pues encantada de compartir con tu audiencia y contigo cómo ha sido mi experiencia en este camino de ángel inversionista que me fascina. Gracias por el espacio y felicidades por el programa. Está padrísimo. Muchísimas gracias, Lala. De hecho, parte del objetivo con el que estamos haciendo esto tiene que ver justo con eso, que mostremos la verdadera cara que describe al ángel inversionista, ¿no? Que verdaderamente es una persona normal, que potencialmente tiene un trabajo de tiempo completo o está involucrado en otras cosas y que esto lo hace de vez en cuando o como hobby o algo en paralelo, ¿no? Pero antes de arrancar, me encantaría que nos cuentes en 2 minutitos, ¿quién es Lala Elizondo? Ok, a ver, pues mira, nací en Estados Unidos, nací en Texas, por eso ahora ya estoy viviendo casi hace 1 año y medio, pero soy tan pequeña de corazón, crecí en Tampico, mi familia es de Tampico, viví en Monterrey, viví un ratito en París, viví en Estados Unidos y en la Ciudad de México, donde conocí a mi esposo. Actualmente, como lo mencionaste, manejo un fondo de inversión enfocado en invertir en propiedades multifamiliares en mercados emergentes en Estados Unidos, específicamente en Texas. Eso del lado profesional. Mi background profesional, yo estudiar economía y luego me terminé graduando en mercadotecnia y estuve muy metida en el mundo de CPG, Consumer Product Goods. Trabajé para PepsiCo, trabajé para Pernod Ricard, en áreas de business development. Me tocó abrir mercados en Corea, en Sudáfrica, en China, Nigeria, y luego hace 12 años salté al emprendimiento buscando, como que digamos que me cansé un poco de vender tequila, decía yo, de vender algo de consumo, quería hacer algo que impactara un poco más, y me salté al mundo del emprendimiento en el área de restaurantes. Luego desde hace 6 años soy co-founder de una empresa. Empezó como una marketplace, una startup de belleza, y ahora pivoteamos hacia un negocio un poco más tradicional, con un sistema no tradicional, que es Glam Express, la cual operé por 5 años. Y bueno, actualmente ya te dije lo que hago. Eso es en el lado profesional. Soy mamá, soy esposa, mi esposo Milo Caballero, que siempre digo que es mi porrista número 1. Creo que es importante siempre tener gente alrededor de ti que te impulse, y que te lleve que te impulse con tus objetivos, ¿no? Lo cual es en mi esposo. Tengo 3 hijos, un niño de 8 años, una de 5 y una de 2, a quienes amo y adoro. Y yo creo que algo que me ha movido siempre es el tema de impacto social, y creo que eso lo obtuve de mis padres, tanto de mi mamá como de mi papá. Mi papá es empresario en el noreste del país, en Tampico, y mi mamá siempre es abogada, y los dos siempre me dieron un ejemplo acerca de la importancia de cómo impactamos a nuestro alrededor, de cómo
si queremos generar algún cambio, tenemos que empezar por nosotros. Creo que es algo que siempre viví dentro de mi casa. Estudié con los jesuitas. Para los que no conozcan, los jesuitas son una parte de la Iglesia Católica muy liberales. Tuve oportunidad de trabajar con indígenas muchos años. Y creo que esta parte, a pesar de que fue hace muchos años, yo ya tengo 41 años, siempre me ha impactado y siempre ha movido las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, ¿no? Creo que eso es todo. Me encanta correr, bueno, corría mucho, me encanta la música, me encanta el arte y ya. Buenísimo. Oye, Lala, ¿y qué fue lo que te llevó a invertir por primera vez en una startup? ¿Y cuándo fue? ¿Y en qué compañía fue? Sí, mira, yo empecé, a diferencia de mucha gente, yo empecé invirtiendo en fondos. Te platico un poco qué pasó. Hace aproximadamente, no tiene mucho, 2 años y medio, casi 3, yo estaba inquieta porque sentía de nuevo que la empresa en la que estaba, a lo mejor que mi empresa, no necesariamente estaba teniendo el impacto que yo hubiera soñado que tuviera y que lo va a tener, estoy segura, pero todavía no estábamos ahí. Y empecé a estar inquieta en ese sentido y quería empezar a invertir, pero no sabía cómo. A pesar de conocer toda la teoría, yo cuando me gradué de la maestría del MBA en el 2010, todo el mundo de Venture Capital y de ángeles inversionistas era bastante pequeño, al menos en México, ¿no? Entonces, hace casi 3 años yo estaba inquieta, lo comento con mi esposo y me dice, habla con tal persona. Hablé con Américo Ferrara, buen amigo, que tiene un fondo en Monterrey, y le digo, Américo, quiero empezar a invertir, ¿qué me recomiendas? Total, él me hizo una introducción con un club de ángeles, Angel Hub, que está en Monterrey, y me invitaron, pero pues siempre en ese momento, pues nunca había invertido antes de esa forma, había invertido en cosas muy tradicionales, pero la verdadera razón por la que yo lo quería hacer era, pues, viene aquí lo que te comenté en mi infancia, ¿no? Como que quería impactar de alguna forma. O sea, para mí, he tenido oportunidad de vivir en diferentes lugares del mundo y de poder comparar las oportunidades que hay en unos u otros países. Y para mí, el tema del ángel inversionista, del venture capital, el que haya acceso al capital para gente talentosa, me parece súper importante. O sea, me parece muy injusto que si naciste en una familia que a lo mejor no tiene las posibilidades económicas o los contactos, pero si tú tienes el talento, que simplemente por este hecho fortuito o de suerte no tengas acceso a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí realmente me mueve y lo que me empezó a llenar de esa inquietud. Total, hablo con Américo, me contacta con Mario de Angel Hub, yo pues sin conocer mucho ese grupo, era un club súper pequeño. Yo fui la primera en entrar en ese club, éramos 30, ahorita ya somos más de 100. Yo fui la número 30 y fui la primera mujer. Y haciendo un poco de research le marco a Tavo Zambrano, súper cuate mío, tan pequeño también. Y Tavo, yo sé que está fue de los primeros emprendedores en México. De hecho, les invirtieron ustedes, de los primeros, digamos, de la nueva ola de startups en México. Entonces le habló a todo y me dice, no, Lala, espérate, no, está muy bien en Angel Hub y todo, pero vamos a entrar a 500 Startups. Y yo, ¿cómo? Sí, no, Santiago es mi amigo, yo te hago la intro. Total, Tavo literal, ahí se la deben. Tavo me vendió la idea de entrar a 500 Startups y long story short, empecé invirtiendo en fondos, empecé en 500 Startups y también entré a Angel Hub. ¿Por qué en fondos? Quien me hizo ver la razón por qué empezar a invertir en fondos y no en startups es porque el tener la visión y el tino de saber a quién apostarle, o sea, es bien fácil como Ángel irte con el corazón porque están trabajando en temas que a ti te interesan o en industrias que conoces. Pero los fondos tienen un deal flow enorme, ven cientos y cientos y cientos de startups semanalmente, entonces de alguna forma te dan a ti como inversionista oportunidades que ya tienen, digamos, que la palomita de el due diligence, etcétera, por ellos. Entonces por eso empecé a invertir así. Quien me hizo ver esto fue Ana Raptis, de hecho, de Amplifica. Luego, bueno, total, empecé a invertir en fondos, en 500 y luego en Angel Hub. Angel Hub no es un fondo, es un club de inversionistas, y básicamente dentro de Angel Hub entré al portafolio 2, también por la misma teoría. Dentro de ese portafolio invertimos en 8 startups, y entonces todo este camino en estos 2 años yo empecé a seguir, tengo un podcast, se llama Escalables, aquí el comercial. Entonces, he estado muy en contacto con la comunidad startupera, cada vez entendiéndole más al tema. Entonces, ya fue entonces cuando empecé y brinqué a brincar directamente
startups individuales. La primera fue Straight, fue vía Angel Hub, con un ticket pequeñito, honestamente. Y luego ya me seguí con las otras dos. Entonces. Oye, Lala, para alguien que está empezando así como tú lo hiciste hace algunos años, ¿recomendarías que ese es el camino de pronto más sencillo para si no sabes por dónde empezar, como acercarte e iniciar con o clubes de ángeles o fondos de inversión o grupos que de pronto justamente tengan ese deal flow curado? ¿O lo hubieras tal vez hecho diferente y de pronto haber hecho varias inversiones directo? Mira, lo que pasa es que ya que le entiendo más al asunto, ya me he vuelto un poco más picky en ese sentido. Me pasó en el portafolio 2 de, o sea, lo bueno de invertir en fondos es que pues es como en todo tipo de inversiones, diversificas, ¿no? Tú metes tu lana a un fondo y ese fondo invierte en muchas startups, entonces está diversificado, el riesgo es menor, el retorno es menor, evidentemente, normalmente. Pero cuando inviertes en una startup directo, pues el riesgo es mucho mayor. ¿Qué es lo malo de invertir en fondos? A mí me pasó en el portafolio de Angel Hub, hubo una startup. Ahí nos presentaban, estaba muy para la dinámica porque no es como un fondo normal, sino nos juntamos 13 ángeles, pusimos X cantidad de dinero, íbamos a invertir en 8 startups, nos las presentaban y votábamos. Entonces ahí yo sentía que tenía un poquito de injerencia sobre quién iba a la inversión o no. Pero hubo una ocasión que yo voté en contra, pero era mayoría gana. Y ya, digo, terminé invirtiéndole, pues porque yo ya me había comprometido esa cantidad en ese fondo. Y me habla uno de los inversionistas, me dice, ¿qué onda, Chief? Ya acabamos la junta. Me dice, ¿qué onda, Chief? ¿Por qué votaste en contra? Le dije, mira, no tengo nada, o sea, creo que es una buena oportunidad, creo que puede ser buen negocio, ¿verdad? Pero el cap table, o sea, la CTO, que es la co-founder, le dieron 1% de cap table. Y para mí, o sea, me parecía como bastante, pues, bañado y bastante seguir la gente que me conoce también, yo tengo súper clavado el tema de la mujer. Y como que dije, yo no, o sea, siendo una startup con base tecnológica, donde sí, el founder es uno, invita al CTO a una mujer y le dan el 1%, me parece, pues, muy bañado, no es algo con lo que yo no concilio. Entonces, bueno, no pasó nada, estoy invertida y seguramente les va a ver muy bien y qué bueno. Pero eso es lo que te limita. Cuando inviertes en fondos no tienes normalmente el poder de decidir hacia dónde va tu dinero, ¿no? Entonces, pero sin embargo yo creo que para mí fue bueno. Yo al principio yo siempre digo dos grandes maestros que me enseñaron mucho, para mí fue Damaris, es la de Investor Relations de 500, y Mario García de Angel Hub, porque digo, también dependía de mí, yo soy muy preguntona y a mí no me da pena decir cuando no entiendo algo. Entonces yo así literal recuerdo llamarle a Mario, a ver, o sea, ya Google todo te responde, ¿verdad? Pero explícame tú, tengo unas dudas del safe. A ver, el safe es así, literal. Y Mario con la paciencia explicándome. O sea, y Damaris igual, a ver, Damaris, ya entré esto, ya me comprometí, ¿cómo funciona? Entonces, como que para mí el haber entrado con fondos primero, con Club de Ángeles, fue vital para yo poder tener la seguridad de ahora sí tomar mi decisión e invertir directo. Perfecto. Y ahora que estás haciendo estas inversiones directas y me encanta que una de las cosas que mencionas es cómo a través de la inversión directa no solamente es encontrar equipos talentosos, sino también alinear los valores de que tú tienes en tus inversiones, ¿no? Y me gustaría escuchar un poquito alrededor de eso, específicamente de tu tesis. ¿Qué es lo que tú como Ángel estás buscando y en qué tipo de compañías estás invirtiendo? Mira, la segunda startup en la que invertí y la tercera, que fue más o menos al mismo tiempo, son Symbiosis. Symbiosis son un marketplace de agencias tech en la TAM, que conecta agencias tech en la TAM con empresas americanas, o sea, basadas en Estados Unidos. Entonces, que ahorita están pivoteando para un tema con Artificial Intelligence, están haciendo una plataforma que te permite comparar los talentos, que los mismos developers puedan tener un perfil que les pueda servir para promoverse con las demás empresas acá en Estados Unidos. ¿Por qué en Symbiosis? O sea, para mí la parte, o sea, a mí me mueven, digamos que tres áreas principales. Me mueven tres áreas principales. El tema educativo, el tema de la educación, y todavía no invierto directo en una educación, pero me mueve muchísimo. El tema de la mujer y el tema de desarrollo económico. En el caso de Symbiosis, además, yo soy advisor de ellos desde hace ya casi un año, o sea, advisor formal, con contrato y todo.
Entonces, yo accedí a ser su advisor porque para mí, yo vivo en Austin desde hace año y medio, como les dije, y para mí el poder conectar al talento latinoamericano con las empresas americanas acá y de alguna forma lograr que se balancee un poco, que se equilibre un poco la balanza económica, para mí se me hace muy bueno. Y además de que los conozco a Efraín y Omar, súper bien a nivel personal, digo, a lo largo de esta relación de un año siendo advisor. De hecho, cuando les dije que les iba a invertir, no te sientes obligada a tener que invertirnos porque es nuestro advisor, o sea, no pasa nada. Yo ya tengo, digamos que acciones por el contrato que tenemos. Y para nada me siento obligada, simplemente creo que son, como dicen por ahí, es muy cierto, ¿no? Cliché, pero es verdad que inviertes en el equipo y además que creo en lo que están haciendo y va alineado con, o sea, me gustaría ver la empresa crecer y traer más derrama económica del norte, o sea, de Norteamérica a Centro vaya, México y Latam, y que esto permite que la gente en Latam pueda tener sueldos mayores, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. La segunda es Escape. Escape es una plataforma, de hecho, también está en el portafolio de 500. Yo Escape, a Hele la conozco de hace como 2 años y medio. A nivel personal, se ha convertido en una gran amiga. Y la razón por la que decidí invertir Escape es primero porque conozco el espacio. O sea, yo empecé Glam Express junto con mis socias Marisela y Elba, queriendo ser un marketplace de belleza. Y sé lo difícil que es triunfar en ese espacio. Creo que Escape lo ha hecho muy bien. Entonces tengo bastante idea de cómo funciona el espacio y sé los retos que ha sobrellevado. Además que para mí, que de hecho fue la razón principal cuando empecé Glam Express, el poder generar, que es lo que es Escape, empleo flexible a mujeres, me parece fenomenal. O sea, yo cuando empecé Glam Express, en ese entonces tenía restaurantes y puta, no sé la cantidad de mamás solteras que tenía, digo, no tiene nada malo, pero muy difícil, frustrante como dueña de negocio, pues no puedo, o sea, se tiene que abrir a las 8 y cerrar a las 8, o sea, digo, obviamente con sus turnos, ¿verdad? Pero, entonces a mí la plataforma Escape me parece una forma, aparte que es rentable, Simbiosis también es rentable, me parece increíble lo que está logrando Hele, la conozco a nivel personal, a nivel valores, para mí los valores son fundamentales, y en el caso específico de Escape estoy muy emocionada. Evidentemente, pues ya vivo en Estados Unidos, entonces veo la gran oportunidad que hay aquí, pero el que eventualmente se termina expandiendo para acá, para Estados Unidos, creo que hay una gran oportunidad, empleando a mujeres latinas, y pues sí, así es, o sea, no es como que yo haya desarrollado una tesis en especial por escrito, pero definitivamente tiene que haber alineación de valores con el emprendedor. Tengo que conocer el espacio, al menos estar familiarizada con el espacio. Y tercero, el impacto, lo que haga la startup tiene que ir alineado con lo que yo quiero lograr en la vida de alguna manera. Perfecto, y mencionas estos 3 pilares que son importantes para ti, valores. Eso puede impactar en múltiples industrias, ¿no? No necesariamente hay una en particular, pero ¿tienes algún enfoque? No lo tengo, realmente no. O sea, ahorita que me estoy dedicando a temas de real estate, veo de repente, a ver, yo llego a un punto entre el podcast de Escalables y entre que me empecé a involucrar muy activa en esta comunidad, llegó un punto en que me buscan todavía muchos emprendedores. Y llegó un punto en que tuve que personalmente decir, a ver, para porque no puedo, o sea, no me dedico a esto, no es mi full-time job, ¿me entiendes? Sí, de repente lo que yo hago, cuando me buscan es de conectarlos con gente relevante que creo que le puede interesar, que les puede ayudar, trato de conectar. Y yo en verdad, en lo que pueda, y digo, la gente que me conoce de chiquita a nivel personal, si yo puedo aportar de alguna forma o ayudarte de alguna manera o conectarte de alguna otra forma, lo voy a hacer siempre. Pero pues las horas del día son limitadas. Entonces sí, de repente si me llegan, por ejemplo, startups de PropTech, porque soy real estate, sí las he visto. No he invertido todavía nada en esto, pero veo muchas oportunidades en PropTech, FinTech, por el tema, pues lo relevante que es en el tema de, o sea, el acceso pues a la economía. FinTech me gusta y educación, pero no es como que estoy limitada nada más a eso.
O sea, por ejemplo, Straight nada que ver. Straight es un e-commerce de tenis, pero me gusta o sea, de hecho estaría fuera de lo que serían mis 3 pilares. Bueno, no los 3 pilares, porque el primero sí, pero me trae involucrado temas de arte, conozco algo de e-commerce, David, el founder, trae un drive increíble, me gusta lo que estaban haciendo con artistas de Monterrey en ese momento. Digo, la verdad es que fue un ticket mini que le metí, pero más o menos ese fue mi manera de pensar, ¿no? A la hora de decidir invertirles. ¿Y por ahora enfocada 100% en startups que estén ejecutando en Latinoamérica o tienes un scope más amplio que solamente LATAM? Estoy ampliando, el 100% de lo que he invertido es puro LATAM, pero estoy ampliando mi scope abierta a underrepresented founders en Estados Unidos. Okay. O sea, mujeres o latinos, de preferencia. Oye, Lala, y ahorita mencionabas que de repente te empezó a llegar muchas startups de pronto pichándote su compañía y que justamente no tienes el tiempo de pronto para estar todo el tiempo evaluando compañías. Me encantaría saber, uno, ¿de dónde te llega Dealflow? ¿Cómo es que has logrado, inclusive estando fuera de México, mantener cierta cadencia de Dealflow que te llega? Y dos, ¿cuál es el proceso que estás implementando para poder evaluarlos? Mira, realmente yo hoy, y les digo así tal cual cuando me buscan, o sea, yo ahorita no estoy invirtiendo porque estoy construyendo mi propia empresa y porque tengo que ser bien... o sea, es bien importante que esto lo entienda todo el mundo que invierte en startups. O sea, cuando tú inviertes en una startup es de alto riesgo y es ahora sí como diría mi papá, sería perderle el cariño al dinero. O sea, tienes que estar dispuesto a no verle de regreso en 10 años esa lana e inclusive entender que se puede perder. Entonces, a mí cuando me llega el Dealflow, me llega mucho, me busco mucho por LinkedIn, a veces en eventos que voy de VC. Yo este último año, además de estar con el tema real estate, estuve muy involucrada con Amplifica Capital. Ya también invertí en Amplifica Capital. Le ayudé a Ana Raptis a levantar el SPV, el vehículo Special Purpose Vehicle. Es un vehículo especial de inversión con tickets más pequeños. Y lo hice, la verdad, porque me encanta el fondo, porque yo no contaba con el ticket mínimo para invertir en Amplifica. Y lo vi el apoyar a Ana por este lado, 2 cosas. El yo poder invertir en el SPV y segundo, el poder dar acceso a más mujeres a invertir en este tipo de capital de riesgo, o sea, en VC. Entonces, básicamente, evalué desde el tema de qué estructura usar que fuera conveniente para las inversionistas y para el fondo. Y pues al final fuimos casi 20 inversionistas, mujeres en su mayoría, tenemos un par de hombres. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, entonces en este proceso del SPV también me ha hecho seguir muy conectada en LATAM. O sea, yo vivo en Austin, pero tú sabes, Austin, de mi casa aquí a mi casa a Monterrey son 7 horas, o sea, es bastante cerca. Y el Dealflow me llega por LinkedIn, por Escalables, por mi podcast, por Escalables, como que eso me ha permitido que a lo mejor se dé a conocer un poco a lo que me dedico, la manera en la como pienso, y por las relaciones que he desarrollado a través de los fondos, o sea, con Amplifica Capital, con ustedes, etcétera. Pero siempre soy bien clara hoy. Digo, me ha pasado que digo que no y termino invirtiendo, pero por lo que te digo, más bien lo que busco cuando me buscan es ver cómo los puedo ayudar o conectar. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Y el proceso, Lala, una vez que alguien te escribe, ahorita mencionabas tu inversión en Escape y una relación de 2 años y medio con la fundadora. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo pasas de conocí al equipo, encontré convicción e invertí? Te puedes ir, again, o sea, no soy la maestra en el tema, ni mucho menos, o sea, yo creo que de una manera bastante empírica, o sea, en el caso de Gele conozco la industria, nos conocemos desde tiempo, es más, ni siquiera llegó ella a pedirme, bueno, sí, pero yo ya estaba invertida con ella a través de Lucha 3 en 500,
No, ya ni recuerdo si ella me dijo, yo le dije, o sea, fue en unas cervezas casuales que le dije, me encantaría poder invertir, ahorita no puedo, no te preocupes, la entiendo, y se dio una oportunidad de una desinversión que tuve y fue por eso que pude entrar, pero vaya, o sea, yo no me especializo en ser ángel inversionista, no es algo que yo esté activamente buscando, sin embargo, creo en la empresa como entidad básica para generar desarrollo y siempre traigo eso, o sea, eso ya está, crecí con eso, o sea, está dentro de mí, o sea, viene mi ADN, entonces, si me estoy moviendo en el mundo de Venture Capital y tengo mi podcast de emprendimiento que es Escalables, invariablemente me llegan oportunidades, o sea, te digo, en el caso de Simbiosis igual, ellos sí, alguna vez me pidieron inversión, no podía en ese momento, después de un año tener una relación con ellos, yo levanté la mano para invertirles. Ellos saben la situación en la que estoy ahorita, en el sentido que estoy construyendo, que, vaya, no, digamos, no es como que, digo, la verdad es que quien me conoce, nosotros no, pues no somos así de andar muy exuberantes con muchas cosas así, pero vaya, creo que para todo el mundo al final del día el presupuesto es limitado y eso estoy súper consciente que esto es alto riesgo, pero el conocerlos por un año y el realmente creer en lo que hacen y el sobre todo el ver hacia dónde van me hizo, y él igual se juntó con que tuve oportunidad de una desinversión de otro tema que estaba haciendo, dije, pues se lo quería meter ahí, ¿no? Pero no hay un proceso formal que siga, honestamente. Lala, ya mencionaste varias veces riesgo. Hace un momento mencionabas el perderle el cariño al dinero. Y definitivamente esta industria es un negocio de paciencia. Inviertes, tienes que estar dispuesto a en algunas ocasiones perder el dinero por ese alto riesgo, en otras ocasiones ver el éxito. ¿Tú cómo piensas alrededor del retorno financiero de tus inversiones? ¿Cuál es tu meta una vez que inviertes? ¿En cuánto tiempo alguien con el perfil como el tuyo debería o cree que va a ver el éxito de sus inversiones o cuándo ve su dinero de vuelta y sus retornos de vuelta? Mira, como voy empezando, aún no lo veo, pero yo en mi cabeza siempre tengo 10 años, que es el estándar en el mundo de VC, porque te recuerdo que yo empecé en fondos. Ahora, yo le decía mucho esto a las inversionistas del SPV de Amplifica, y para mí fue muy curioso, porque me tocó hablar con más de 50 mujeres y explicarles, me dicen, es que no lo entiendo. Entonces, a ver, imagínate. Entonces, como que me vi yo de que yo 3 años antes que no entendía nada, explicándoles y les decía, a ver, tampoco es como que este dinero que estás metiendo lo estás donando a la caridad, o sea, es una inversión y se busca un retorno. Yo personalmente igual tengo el 3X en mi mente, pero pues he escuchado historias de, pues no sé, 30X, 40X, pero honestamente prefiero tener las expectativas bajas o mínimas para no estar esperando, o sea, yo sé y por eso me voy lenta en ese sentido, o sea, porque sí ha habido oportunidades que he dejado ir simplemente porque tengo que ser bien sensata de que, a ver, no puedo estar batallando en el sentido de cosas que tengo que dejar de hacer o de mi empresa que estoy construyendo y que pues, se ocupa lana, y andarlo poniendo en algo donde yo sé que no lo que probablemente o que es altamente probable que no le voy a ver la cara de dinero en 7, 8, 10 años. O sea, entonces yo siempre pongo 10 años, mínimo 3X, y es una expectativa negativa, pesimista, que desde el punto de vista de inversiones a lo mejor dicen, no, pues ¿para qué? Pero yo pienso que toda la gente que invierte en startups en general trae dentro de sí una intención más allá del retorno. O sea, claro que hay retorno, pero una intención un poquito más allá, que al menos es mi caso. O sea, de ayudar, de impactar, de contribuir, etcétera. Sí, definitivamente hoy hay múltiples opciones para poner tu dinero a trabajar, ¿no? Entonces, definitivamente cuando piensas en venture capital y el alto riesgo, no necesariamente pensarías que es para todos. No, yo empecé al revés, yo por eso empecé en real estate. Yo tengo la mayor parte de mi capital invertido hoy en día en real estate. Pero la razón, yo empecé al revés que la mayoría de la gente. En México entiendo que el perfil del inversionista en la TAM primero invierte en real estate y luego empieza a diversificar. Yo empecé al revés.
Y la razón por la que lo hago así es de alguna manera para compensar, porque real estate pues, es lo más seguro. Al final del día, tus acciones o tu propiedad se apalanca en un activo físico, en tierra, es nada más fijarte en que estés invirtiendo en una región donde estén creciendo los trabajos, entonces va a subir tarde que temprano el bien del inmueble. Sí. Startups es lo más riesgoso que hay, ¿verdad? Y definitivamente si no tienes esa motivación adicional, de pronto solamente pensar en lo financiero es algo que estoy encontrando en común en todos los episodios que hemos grabado, es que justamente hay una motivación mucho más grande que el retorno financiero y eso es súper interesante. Sí, no, definitivamente. O sea, yo creo que es pero sí pensar que es una inversión y por eso, y otra vez, no es sencillo evaluar si es una buena oportunidad o no. Obviamente, pues la típica, ¿no? O sea, te llega el deck, revises el deck, entiendes la oportunidad, que conozcas el espacio, ves cuál es el potencial de mercado, ves cuál es el equipo, cuáles son las capabilities del equipo, que tengan el que sean. A mí sí me gusta que haya solo founders. Yo sé que, puede haber muy exitosos, no es lo ideal en mi opinión. Yo he tenido la oportunidad de emprender sola y de emprender con equipo y creo que el emprender con equipo te compromete mucho más y te complementa mucho más y te empuja mucho más a hacer las cosas mejor, etcétera. Pero sí es un activo de alto riesgo, punto. O sea, no hay más. Y me da gusto que ahorita esté de moda. ¡Qué padre! O sea, y yo volviendo a la primera parte de la conversación, yo creo que un club de ángeles es una muy buena manera de empezar antes que un fondo, diría yo. Porque no todos los fondos de hecho, sí, los fondos no, pues nada más te enteras en el reporte trimestral y ya, pero un club de ángeles a lo mejor normalmente te involucras un poquito más. Además del network al que te puedes exponer y ese mismo network te puede traer deal flow también. Lala, mencionas 10 años y llevas un par. ¿Cómo se ve la estrategia en los próximos años para seguir creciendo tu portafolio, seguir estando involucrada? ¿Cuáles son tus metas alrededor de construcción de portafolio? Y si cada vez que piensas en que el ciclo es de 10 años, pues, ¿qué pasa cuando haces una inversión en el año 6? ¿Vuelves a pensar en 10 años? Yo sí, porque es ongoing, o sea, es algo que se va construyendo poco a poco. También voy invirtiendo conforme me lo va permitiendo mi economía. Como ahorita yo estoy construyendo, pues estoy más limitada en esa parte económica, pero me han salido proyectos, literal, o sea, después parece una estupidez, pero me han salido proyectos que al final no se concretaron de que, no, si se hace esto, perfecto, entonces voy a tener esta lana adicional, entonces ya voy a tener para invertir en este startup, así pienso. O sea, a veces sí, o sea, sí tengo algunas, creo que me falta algo en educación, que voy pensando, me encantaría decirte, o sea, no, me encantaría decirte, no, el siguiente año quiero invertir en 5 más. No sé cómo va a estar el tema de la construcción de mi empresa el siguiente año, pero sí te confieso que hago como trabajo muchas veces luego proyectos y así, digo, lo que saque de esto lo voy a meter acá. O sea, y sí pienso en base a estar, o sea, como que, pero no, definitivamente si vuelvo a invertir, yo empiezo a contar los años a partir de que empecé la inversión. O sea, es mejor, me da esta paz mental, porque no puedes estar invirtiendo en startups pensando que te va a regresar pasado mañana. Obviamente, a la hora de invertir, si ves que es una startup que a lo mejor estuvo en un fondo y que va a seguir otra ronda más grande después, pues evidentemente, pues el valor de la empresa pues va a ser mayor, entonces tu valor va a ser mayor, entonces ya es donde tienes que decidir si quieres hacer un follow-on o te vas a diluir, o a lo mejor ahí es donde va a haber la oportunidad de que haya una desinversión y te dé el dinero. Mencionaste, o al menos interpreté en varios de tus comentarios, la importancia de conocer y crear una relación con el equipo de fundadores o fundadoras. ¿Cómo describirías o cómo defines que un equipo que conociste es talentoso? ¿Cuáles son las características que te hacen pensar este grupo de personas, ya sean, a veces son 2, a veces son 3, 4, tienen los componentes que estoy buscando para creer que es un equipo talentoso y puedo invertir en ellos? Muy buena pregunta. Mira, el pedigrí no importa tanto, en mi opinión, en mi caso. O sea, yo creo que los valores, número 1, y eso no tiene que ver con el talento, pero para mí es como que el primer filtro que pasan. Y pasando de ahí, pues ir viendo lo que han logrado. Y por eso siempre es padre y preguntar acerca de la visión que tienen para el futuro, hacia dónde van y cómo
O sea, básicamente viendo los resultados de lo que han logrado desde la concepción de la idea, cómo lo han materializado y hacia qué camino van a tomar y que tengan plan A, plan B y plan C. Yo creo que para poder decir que alguien es talentoso en el mundo de los negocios, pues vas viendo los resultados de alguna forma, ¿no? Algo que no mencioné y que me gusta en el tema de ángeles, creo que es alguna fortaleza que pudiera tener yo es el tema de los contactos, ¿no? Entonces yo sí procuro que las empresas en las que he invertido, sí pienso, o sea, las traigo metidas en la mente constantemente y si veo de repente que puede haber una oportunidad para ellas aquí, lo mando inmediatamente, o sea, en el día a día, o algún contacto interesante, se los mando. Creo que como ángeles, que es algo que a lo mejor invertir en fondos no te da tanto, porque no tienes esa relación con el emprendedor, al menos que le imprimas después, como en un follow-on, pero imprimir en un fondo, pues das la lana y medio que te olvidas. Pero como ángel me ha gustado esa parte y creo, y porque me lo han dicho, y me da gusto y me da satisfacción el que, bueno, a lo mejor no te estoy poniendo el ticket gigante porque pues no es el caso, pero al menos gracias a mí pudiste levantar $25,000 que no, si no fuera porque te hubiera hecho esa intro no los hubiera levantado. Y a mí eso me da satisfacción. De acuerdo. Mencionas ahorita que con resultados puedes medir el talento de las personas, pero a veces en nuestro negocio nos toca conocer a alguien, tomar una decisión rápida y no necesariamente en ese periodo de tiempo tienes la capacidad de ver resultados, ¿no? Tienes que, uno, conocer lo que han hecho en el pasado y generar un criterio de su capacidad de ejecución con eso, pero no estuviste ahí para ver la ejecución. Y luego tienes a lo mejor un par de semanas en donde tienes que decir, pues ese talento existe o no existe. Entonces, como, además de resultados, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que en una conversación, en tus interacciones, te hace decir, este equipo me vuela la cabeza? Híjole, mira, de las tres yo creo que nada más en la primera invertí sin conocer tanto el equipo. Las otras dos ya eran relaciones de más de un año. Entonces, pues ya en un año, si hablas, digo, con los chavos de Simbiosis, cada 15 días tenemos llamadas y a veces hasta más. Honestamente, cuando alguien te presenta una oportunidad, sí tiene que ver el tema de cómo llegó hacia ti esa oportunidad. O sea, si ya traen como la validación de alguien que respetes en esa industria, de alguien que conozca esa industria, definitivamente es importante, ¿no? Es como cuando haces una entrevista de trabajo o estás buscando incluir a alguien a tu equipo, pues antes que ver todos los 50,000 currículums que te pongan enfrente, primero vas a ver al candidato o a la candidata que alguien en quien tú confíes te presente, ¿no? O para un proveedor. Entonces, yo creo que esa parte definitivamente es importante. Por eso yo sí creo que la reputación de las personas que vas dejando a lo largo del camino, o sea, siempre hay que actuar bien o tratar de actuar de la mejor manera posible porque al final del día todo se regresa. Definitivamente, o sea, si a mí llega Cristian, que se ha vuelto un amigo, Van der Herst, y me dice, oye, Lala, quiero que estos emprendedores vienen con su validación, digo, no manches, o sea, claro que los voy a ver y los voy a atender porque, ¿me entiendes? O sea, sí es importante esa parte. En mi caso no se ha dado aún, ¿verdad? Porque nada más ha sido por yo conocer personalmente a él o a la emprendedora, pero el tema reputacional definitivamente es importante. Veo que hay mucho FOMO en esta como industria, que no necesariamente es, o sea, hay casos y tú seguramente sabes más que yo porque pues te dedicas todo el día a día de startups que a lo mejor porque salieron de YC, mucha gente les invierte porque piensan que ya están como que validadas o ya traen la palomita de que verificada, ¿no? Y no necesariamente eso es una señal de que van a ser exitosas. Sí he sentido el FOMO, sí lo he sentido de que, pero pues nada, yo creo que lo más importante es no invertir con el corazón, o sea, a veces es difícil despegarlo, pero invertir muy bien con los pies en la tierra, abocarte a los hechos, las intros o el que vengan validados por alguien, alguna organización, alguna persona, claro que importa, más que una Ivy League School, para mí importa más la primera,
Y pues ya la alineación de valores que ya la mencioné bastante. Que a lo mejor no te vas a dar cuenta de la alineación de valores en la primera intro que tenga uno con el emprendedor, definitivamente, pero su track record te lo va diciendo. Me gusta la comparación que haces como con un proceso de reclutamiento, ¿no? Y el tema de reputación. Y estaba pensando en cómo incluso si no es recomendación, a veces una validación de referencias en ese mismo proceso. Y creo que en nuestros procesos, al menos en 500, hacemos eso, ¿no? Porque buscamos encontrar la opinión de personas que han logrado trabajar o pasar tiempo ejecutando con las personas que estamos evaluando, ¿no? Y sí, es como nunca lo había pensado así hasta ahorita que estoy hablando contigo, pero sí, como un proceso de reclutamiento o también para un proceso de elección de proveedores. O sea, hace poco, para mi empresa, vi 10 agencias y literal, así 7 las tiré a la basura y una me la recomendó Pato Bichara, que es un gran amigo, me pone, es buenísima. Ya, o sea, bye. A ver, Luli, vamos a ver, ya está, le estoy haciendo comercial aquí. ¿Verdad? O sea, claro que importa el tema de la validación de otras personas en quienes confías. Buenísimo. Cuéntame si te ha tocado en estos años que ya invertiste tener alguna conversación de fracaso. ¿Cómo piensas alrededor del fracaso en tu portafolio? Obviamente ya hablamos de que es una industria de riesgo y entonces esto es algo que viene acompañado. ¿Y cómo de pronto estás disponible o ayudas a tus compañías en momentos complicados como esos? Fíjate que hasta me gustaría tener más, digo, otra vez, soy muy nueva en esto, tengo 2 años y medio, entonces todavía no se ha dado un ejemplo así tal cual, pero hasta me gustaría, o sea, yo con los chavos de Simbiosis, que son con los que hablo más seguido, a ver, cómo, o sea, a veces, saber cómo van los números, cómo va esto, cómo va el flujo, y afortunadamente es muy bien. Si hablamos de temas de estar estancados y así, pero no me ha tocado ese caso en especial en mis inversiones. Sin embargo, pues no, el fracaso es parte de la vida, el fracaso es parte de, a veces en nuestra cultura latinoamericana no nos enseñaron, no crecimos con esa idea de que era algo normal, pero a ver, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo o que esté en mi equipo, yo prefiero que la cagues, o sea, a que no hagas nada, ¿no? Entonces, todo depende y normalmente todo en esta vida tiene una solución menos la muerte. Entonces, y cuando hay un fracaso es algo que te vas dando cuenta poco a poco y yo estaría más que dispuesta a apoyar, es más, son cosas que me llenan de energía. O sea, a mí me gusta resolver problemas. Si a mí llegaran cualquiera de las empresas en las que he invertido, la que sea, aunque sea en algún fondo, a decirme, oye, Lala, estamos pasando por esto, quiero que nos des tu punto de vista, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos. A ver, con permiso, y voy, te ayudo. Porque a mí me gusta, o sea, eso me prende, me da energía, me explico. Entonces, pues yo creo que el fracaso es algo natural, es algo inclusive hasta peligroso resulta ser cuando inviertes en algún emprendedor o emprendedora que a lo mejor sí me ha tocado ver algunos perfiles así como muy, ¿cuál será la palabra? A lo mejor ensimismado o ensimismada o gente que está acostumbrada al éxito, o al menos eso refleja afuera. Creo que sí me preocuparía un poquito porque creo que siempre hay que tener algo de humildad y todo mundo, así la persona más exitosa de la tierra, todo mundo ha pasado por fracasos, inclusive los fracasos son los que te hacen regresar y mejorar y te convierten en lo que eres, ¿no? Entonces, yo creo que el fracaso es algo natural, es algo normal, es algo, o sea, creo que sería imposible hablar de cualquier empresa en el mundo que no haya pasado por alguna especie de fracaso en el camino. El fracaso te ayuda a detenerte, a voltear a ver qué está bien, qué está mal, a pivotear, y vaya, no hay tal cosa como un fracaso, o sea, siempre de ahí salen cosas buenas e inclusive hasta mejores, o sea. Justo con Cristian platicábamos de este tema y me decía cómo él, estando hoy viviendo en California, algo que disfrutaba era poder hablar del fracaso abiertamente y cómo la gran comparación con cómo crecimos en LATAM, pensando en el fracaso como un tabú, incluso hoy nos dificulta hablar de él, ¿no? O sea, hablar
hablar incluso con tu círculo cercano de tus fracasos es hoy todavía un tabú, ¿no? Sabes que no solo el fracaso, y esto también se lo aprendí a Mariana Benavides, una gran persona y ser humano. Ella es más profesionista que emprendedora, pero me decía, ella estudió en Kellogg, en la misma escuela que mi esposo, y alguna vez que la entrevisté hace como 5 años me decía, Lala, es que yo estaba en Estados Unidos, llegué a la maestría y veía que todos los gringos se vendían y yo soy esto y yo soy lo otro, y yo, ¿cómo? O sea, como que la cultura latina que tenemos, y me lo dijo un amigo aquí, yo llegando a Austin hace 1 año y medio, o sea, como que la cultura latina, así como con el fracaso está muy castigado, nos hacen, se ve mal o está mal visto el decir, oye, yo soy buena para esto, yo he hecho esto y he hecho esto y he hecho esto, entonces tendemos a vendernos menos, o sea, no que vendernos menos, como que sentimos que al hablar de los logros y lo que hagamos hecho está mal o es como que nos estamos vendiendo y promocionando, y eso tampoco está bien, o sea, es algo que también sí he aprendido de la cultura gringa. Digo, también a veces, pues, siempre hay que caminar con humildad, ¿no? Pero el que tú te pares y digas lo que has hecho no significa que no seas una persona humilde. Entonces digo, yo sé que igual, a lo mejor ya cambié de tema, pero hablando del tema de las diferencias culturales, sí, el tema del fracaso aquí es súper más aceptado, y el tema de reconocerte, reconocerse y de reconocer lo que puedes traer a la mesa también es algo que yo veo una gran diferencia entre los emprendedores aquí y los emprendedores de acá. Que ojo, hay que tener cuidado porque también luego ves un chorro de gente bien blofera. O sea, hay que como que saber distinguir eso, ¿no? Pero sí creo que es algo, pues, que traemos arraigado en la cultura, ¿no? El como no reconocer el fracaso, sacar la vuelta al fracaso o temer al fracaso. Al principio, y para ir ahora cerrando con una última pregunta, Lala, mencionabas que una de las razones de por qué inviertes, e inclusive lo tienes dentro de tu tesis, es también poder encontrar ese talento que no necesariamente está a una llamada de distancia de una inversión, ¿no? A lo mejor no tiene un network o no nació dentro del privilegio. Si hoy le dieras un consejo a un founder que está empezando para levantar su primer ticket de inversionista y no necesariamente tiene esas conexiones que otros sí tienen, ¿qué consejo le darías para que levante un ticket de un ángel inversionista como tú? Digo, estamos asumiendo que ya tiene un modelo de negocio validado, que es un mercado, o sea, quitando a un lado todo el tema de, o sea, de la oportunidad de negocio, ¿no? Porque eso es evidente, ¿no? O sea, imaginemos que cuenta con todo eso, pero lo que le falta es como que el network o el acceso a. ¿Estamos? Correcto. Ok. Pues, o que él o ella o alguien de su equipo se empiece a mover. La verdad es que es bastante fácil si te empiezas, o sea, a lo mejor si eres alguien tímido o tímida, te cuesta un poco más de trabajo, pero es cosa nada más de hacerlo. O si tú no eres lo tuyo, porque la verdad es que es súper difícil emprender y es súper solitario y tienes 1000 cachuchas en una sola persona, y lo último que tienes es tiempo de andar yendo a networking events y andar yendo a presentar. O sea, la neta. Pero pues si tu modelo, tu empresa fue concebida para recibir capital por como sea que esté estructurada y que así lo tengas planeado, sí necesitas tener a alguien cuando ya estás en capital raising mode full time en eso, e inclusive desde antes. Si tú sabes que vas a empezar a levantar capital en 6, 7, 8 meses, o sea, desde ahorita ya buscar las comunidades que hay. O sea, a mí me gusta y me llama mucho la atención cómo ya en México ya no es nada más Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Estás en esas ciudades, pues qué mejor, ¿no? Hay montones, te tienes que empezar a meter en las comunidades, te tienes que meter en los chats de WhatsApp, te tienes que meter que estén en lo mismo en lo que tú estás, porque hablando con gente y hablando acerca de lo que tú haces, vas a empezar a buscar gente que tenga cosas en común contigo y que a lo mejor estén interesadas, ya sea o en invertirte o en conectarte con alguien que le puede interesar lo que tú estás haciendo. Sobre todo si la parte de negocio la quitamos a un lado y es la idea y el modelo de negocio en un plus ultra súper exitoso, ¿no? Lo que necesitas es cómo venderlo, ¿no? Entonces, buscar comunidades, si estás en ciudades más pequeñas, ver dónde hay eventos en ciudades más grandes y hacer el viaje. También hay muchos meetups virtuales y literal, esta meetup hay muchísimos. Entonces, puede tomar mucho tiempo, pero la verdad es que yo sí he visto que hacer un networking efectivo ayuda muchísimo para ese tema de fundraising. Otro es buscar las aceleradoras que haya. Si no has estado en un proceso de aceleración,
Muchas veces, muchos emprendedores se quejan porque algunas aceleradoras, a lo mejor el equity que reciben por la inversión que dan, pues es poca la inversión por las acciones que piden a cambio, pero hay que ver que este tipo de aceleradoras lo que más te dan es el acceso a eso, a este network, ¿no? O sea, como es el caso de 500 o de otros fondos. Entonces, creo que sí, sobre todo si estás en esa circunstancia que no, que tienes el modelo, la idea, todo probado, pero te falta esta parte de las conexiones para levantar capital. Creo que entrar en un proceso de aceleración sería buenísimo, asistir a los eventos de networking, meterte a las comunidades, tanto de la industria en las que estés como del mundo startups, aunque sean otras industrias, y definitivamente con tiempo, y empezar a hacerlo no de que, si ya voy a empezar a levantar ahorita mi ronda, hoy no, sino que con antelación, ¿no? Y si no eres tú, no te gusta, te da flojera, no es tu perfil, eres tímido, tímida, pues alguien de tu equipo que se encargue de eso, ¿no? De acuerdo. A ver, de entrada, justo ayer estaba pensando alrededor de este tema y el levantamiento de capital creo que no es una cosa de extrovertidos o introvertidos. Es un tema de tener un proceso. Creo que el levantamiento de capital no es una habilidad, es un proceso y cualquier founder lo puede hacer. Y ahorita mencionaste 3 cosas bien importantes. La primera es networking efectivo. Creo que somos una industria de conectores, entonces creo que eso está buenísimo. El 2 fue el tema de acercarte a programas, aceleradoras, fondos. Y el tercero, mencionabas el hacerlo con anticipación y creo que conecta muy bien con tener un proceso. Con ese mensaje nos quedamos, Lala. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Si alguien que nos está escuchando quisiera estar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto? Gracias, René. Estoy como Lala Elizondo en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Mi email es el que más checo, es lala@tule.capital. Encantada de ayudarlos, apoyarlos, conectarlos en lo que esté bajo mi influencia. Nada más quiero agregar algo que se me pasó a decir y creo que venía con la antepenúltima pregunta que me hiciste acerca de la comunicación. Creo que es bien importante. Hace poquito Mariana González Vasconcelos tuiteó acerca de eso y se armó un debacle en Twitter. Creo que la comunicación del startup, cuando me preguntaste el fracaso, con sus inversionistas es vital. O sea, yo prefiero tener un update mensual así, aunque no haya pasado gran cosa, pero estar comunicada de lo que está sucediendo, con dónde está mi inversión puesta, y eso a mí me genera mucha confianza que el que no se me comunique nada. Perdón, que ya habíamos cerrado, pero sentía No te preocupes, me encanta. Sí. Mil gracias, Lala. Lala Elizondo en todos lados, se me dan cuenta. Buenísimo, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ángeles de Latam. Yo soy René Lomelí, me puedes encontrar también en LinkedIn y si eres un ángel inversionista, por favor escríbeme, me encantaría que platicáramos en este espacio. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.